Esta semana finalizamos el capítulo 3. Vamos a enfocarnos y reflexionar en los numerales del 80 al 88. Respírese en el hogar doméstico aquella caridad que ardía en la familia de Nazaret. Florezcan todas las virtudes cristianas, reine la unión y resplandezcan los ejemplos de una vida llena de amor, paz y alegría. San Juan 23. Empecemos nuestra reflexión. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Es una dicha y una bendición estar compartiendo con ustedes. Estamos cerrando el capítulo 3 de nuestro libro Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco. En la catequesis anterior se nos dijo que el matrimonio no es una convención social, sino un don para la santificación. Que el matrimonio debe responder al amor de Dios en todas las dimensiones de la pareja. Que hay parejas que viven en situaciones imperfectas o en situaciones especiales. Hoy vamos a entrar a ver lo que es la transmisión de la vida, contenido en los numerales 80 al 83. Con respecto a este tema, decía el beato Papa Paulo VI que la transmisión de la vida humana convierte a los esposos en colaboradores libres y responsables de Dios Creador, lo que constituye fuente de grandes alegrías, aunque algunas veces acompañada de no pocas dificultades y angustias. En el numeral 80, el Papa Francisco nos dice que el matrimonio es en primer lugar una íntima comunidad conyugal de vida y amor, y más adelante que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. Debemos visualizar que entre los esposos se suscribe un pacto, se establece una alianza indisoluble para la cual ambos tienen que dar su consentimiento. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes indica que en este acto humano ambos, los esposos, se dan y reciben mutuamente. En cuanto al tema de la sexualidad, el Catecismo de la Iglesia Católica, entre sus numerales 2360 al 63, nos dice que ésta constituye un signo y garantía de una comunión espiritual, que no es un acto biológico simplemente, y que, en todo caso, los actos con que los esposos se unen íntimamente son honestos y dignos. Más adelante el Papa Francisco nos dice que los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humana y cristianamente. Hoy en día hay muchas parejas de esposos que no pueden tener hijos. Ello puede provocar un sufrimiento. Sin embargo, el matrimonio no se instituye solo para la procreación. En estos casos, el matrimonio puede irradiar una fecundidad en caridad de acogida y de sacrificio. Es decir, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humana y cristianamente. Además, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la esterilidad física no es un mal absoluto. Pueden manifestar su generosidad a través de la adopción, que es un acto de amor en la que se le abre las puertas de una familia a los que no la tienen. Se convierte en una opción muy generosa por parte de los esposos. También nos dice el Papa Francisco que el niño que llega no viene de afuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, más bien brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. No aparece como el final de un proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Tenemos claro que la fecundidad constituye un don, un fin del matrimonio. Proviene de ese amor conyugal que ha sido en un momento bendecido por Dios, lo cual nos conduce a afirmar, como lo indica el Catecismo, que la Iglesia está en favor de la vida. Por otra parte, los padres no traen a los hijos para que sean infelices,
sino para que puedan realizarse en la vida y se cumpla en ellos el plan del amor de Dios. En el numeral 81 nos dice el Papa Francisco que el Hijo reclama nacer de ese amor y no de cualquier manera, ya que Él no es un derecho sino un don, que es un fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Por supuesto que el Hijo no es un derecho, es un don, el don más excelente del matrimonio, es el fruto de ese matrimonio. El Hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, como ha sido distorsionado en los últimos tiempos en algunas sociedades o grupos sociales. El Papa Benedicto XVI, en su carta encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, nos dice que en el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, se abre al ser humano una promesa de felicidad, los hijos. En el numeral 82 nos habla el Papa Francisco que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales o de los cónyuges. Es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de la regulación de la natalidad. Tocamos un problema que se refiere a la paternidad y maternidad responsable. Existen factores, por supuesto, de orden económico, cultural y educativo que a veces ejercen un peso determinante y contribuyen a que de alguna manera exista una disminución en la natalidad, lo cual al final va a tener una consecuencia en la propia sociedad. Y por supuesto que compromete las relaciones entre las generaciones y hace más incierta la mirada sobre el futuro. La procreación de nuevos seres humanos es una misión grande y sublime que no se puede realizar de manera ciega e instintiva. Por el contrario, como nos lo enseña la Madre Iglesia, se debe hacer con humana y cristiana responsabilidad. La decisión del número de los hijos depende del recto juicio de los padres, de la conciencia iluminada que deben de tomar la decisión ante Dios y decidir qué número de hijos van a tener. Lo que se debe tener bien claro es que ninguna autoridad pública, privada, ninguna organización social o internacional, nacional, etcétera, deben de inmiscuirse en la toma de esas decisiones. El Papa Francisco ha defendido el derecho de los católicos al control de la natalidad, al decir que la prohibición de los métodos anticonceptivos no implica que los fieles deban reproducirse como conejos. Hay quien piensa, y disculpen, dice el Papa, que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. Y no, tenemos que tener una paternidad responsable, y eso debe estar claro, dice su santidad. En el numeral 83, el Papa menciona que no puede dejar de decir que la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, que constituye una contradicción lacerante que se convierta ese lugar en donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno del vientre de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Al respecto, el Papa Pablo VI nos menciona que, de conformidad con los principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos declarar que hay que excluir absolutamente como vía ilícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente
querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, nos dice que entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Que la aceptación del aborto en la mentalidad, en la costumbre y en la misma ley es evidente de una crisis y de una decadencia del sentido moral de las sociedades. Que ante esta situación se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y llamar a las cosas con su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o de autoengaño. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento. En otras palabras, ese aborto se trata de un homicidio. Debemos ser conscientes de que en este tiempo existe una ruptura entre el Evangelio y la cultura. Es un gran drama. Y que en países como el nuestro existe una pérdida de valores que nos está llevando a una descomposición de todo el tejido social. De ahí es importante el próximo tema que ustedes van a ver a continuación, porque nos trae luces de esperanza. Por hoy, solo pido que la Sagrada Familia de Nazaret nos haga tomar conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, y que Jesús y María continúen bendiciéndonos. Gracias a la invitación del Padre Ramiro, estoy aquí para tratar de, no digo que profundizar, sino que un poco comentar respecto a la catequesis de Amor y Letitia, y en el número 84 al 88. El Papa refiere que dentro de los desafíos que enfrentan las familias actualmente, los padres y madres enfatizaron el educativo. Este es uno de los tantos desafíos que actualmente tienen las familias. Y el problema es que hay muchos distractores que la cultura actual presenta, y la gran influencia que tienen los medios de comunicación, tanto auditivos, de imagen, la literatura, las redes sociales, etcétera. Aparte de otros como el cansancio de los padres al regresar a casa, el hecho de que trabajen los dos, y entonces cuando ya llegan a casa, el dedicarse también a la cuestión educativa de los niños resulta una tarea a veces complicada. Sin embargo, la Iglesia ayuda a las familias partiendo de la iniciación cristiana, o sea, del encuentro con Jesucristo, y de las comunidades acogedoras, que como las pequeñas comunidades, que ayudan a sus miembros a formar comunidades parroquiales que son acogedoras. De hecho, a mí me gusta mencionar de que las pequeñas comunidades que aquí en la parroquia se han formado, y que hace algunas tienen ya bastante tiempo de perseverar, eso nos ha ayudado mucho para poder nosotros como comprender que somos un cuerpo y que no estamos aislados, sino que somos parte de la parroquia y somos parte de la Iglesia Universal. La educación integral de los hijos, dice el Papa, es una obligación gravísima y un derecho primario de los padres. No es un cargo o una carga, sino que es un derecho que tienen los padres. Y es un derecho esencial y es insustituible, y que debe defenderse y no permitir que nadie quiera quitarles. Es decir, esto es algo privativo, podríamos decir, de los padres de familia. ¿Qué educación quieren dar a sus hijos? Y cuál es la forma en que ellos consideran que debe darse. El Estado en este campo ofrece un servicio que es subsidiario, es decir,
que ayuda y acompaña la función indelegable de los padres en su derecho a elegir con libertad el tipo de educación que ellos quieren dar a sus hijos. La escuela ayuda a los padres y no los sustituye, que es algo que también los padres tienen que tomar en cuenta, que no es la escuela la que les va a educar a los hijos, sino que la educación es en el hogar, y luego ¿cómo se llama? La escuela lo que va a hacer es complementar en aquellas áreas de ciencias, de artes, donde pues los padres probablemente no estén totalmente capacitados. Matemáticas, idioma, ciencias sociales, etcétera, etcétera. El problema que actualmente también se encuentra es que la sociedad ha roto el pacto educativo, y entonces hay crisis entre la alianza educativa de la sociedad con la familia. Y entonces los padres no se preocupan de la educación de los hijos en la escuela, y muchas veces los maestros se encuentran en dificultades para poder tener la ayuda de la casa para la comprensión y el seguimiento de los hijos. En número 85, el Papa indica que la Iglesia ayuda a los padres en la misión educativa, enseñándoles a valorar esa función y a reconocer que el sacramento del matrimonio los convierte en ministros educativos, ya que al formar a los hijos edifican a la Iglesia y además aceptan la vocación que Dios les propone a través de la fortaleza que nos da el sacramento del matrimonio y la importancia que esto tiene en cuanto a que formamos a los hijos y además formamos iglesia. En número 86, ya el Papa habla de la relación de la familia y la iglesia. Y entonces dice el Papa: la iglesia siente consolación por las familias que permanecen fieles a la enseñanza del Evangelio. Ellas hacen creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel. La familia es la iglesia doméstica, y en su seno las personas reflejan el misterio de la Santísima Trinidad. Esto es algo verdaderamente muy profundo, y que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que valorar realmente, porque en el seno de la familia se consolida realmente esta presencia de Dios que nos ayuda para poder mantener la unión entre las parejas. En ella dice: se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón reiterado y el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Es indudable, los padres que enseñan a sus hijos a orar, y cuando ya los hijos están en condiciones de hacerlo y oran junto a la familia, ya Monseñor Fulton Sheen decía, la familia que reza unida permanece unida, y esta unión es, ya lo decía el Papa, es como un reflejo de la unión de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el número 87, la Iglesia dice es familia de familias, que se enriquece constantemente por la vida de las familias domésticas. Por el sacramento del matrimonio, las familias se convierten en un bien para la Iglesia, y recíprocamente, la Iglesia es un bien para las familias. Custodiar este don sacramental de Dios corresponde a las familias y a toda la comunidad cristiana. En este punto yo me imagino esto como cuando nosotros decimos que estamos construyendo la comunidad parroquial, y nos dicen la parroquia es comunidad de comunidades. Entonces la iglesia es familia de familias, y indudablemente que esto se puede lograr a través de la oración de las familias, la identificación cordial de las familias con la iglesia y la asistencia
y la frecuencia, digamos, de los sacramentos que nos ayudan mucho para poder mantener esta unidad. Y en el número 88 dice el Papa: el amor vivido en la familia es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. Y de hecho la exhortación, el nombre, la primera frase de la cual toma nombre la exhortación dice: la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Y efectivamente, cuando hay familias que están unidas, familias que se aman, familias que se preocupan unos de sus miembros por otros, entonces esto se refleja naturalmente en la Iglesia. Dice: en su unión los esposos experimentan la belleza de la paternidad y de la maternidad, y comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones. Aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. Celebran los momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles. La belleza del don recíproco, gratuito, la alegría por la vida que nace, el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los ancianos, son algunos frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia, tanto para la Iglesia como para la sociedad toda. Es indudable, los momentos difíciles, los momentos alegres, las situaciones que nos permiten experimentar el cariño, el amor, el apoyo de la familia, es lo que hace que nuestras familias y nuestra Iglesia misma pueda seguir adelante y que la ayuda del Espíritu Santo se manifieste totalmente entre ellas. De manera que tenemos que valorar mucho lo que es el sacramento del matrimonio y la fuerza que el Espíritu Santo nos da para poder mantener y para poder cultivar el amor entre la familia. Muchas gracias. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Gracias por estar cada semana con nosotros, alimentando tu corazón y haciendo vida la exhortación, la alegría del amor. Te esperamos la próxima semana.